aparentemente este censo, y quiero decir la palabra aparente porque, insisto, es muy grave que tengamos un censo que haya costado 440.000 millones de pesos y que la información que arroja no sea confiable. Eso genera una gran preocupación. Y entonces Colombia no sabe hoy si tiene 45 millones de habitantes o si tiene 48 millones de habitantes, porque en algunos casos su registro, según algunos expertos, puede estar rondando entre el 12 y el 20%. Países de la OCDE, de la que ya somos miembros, no aceptarían un subregistro superior al 4%. Así las cosas, en algunos años, yo diría que en menos de 13, habría que repetir el censo para poder llegar a las cifras confiables. Yo quisiera preguntarle, entre otras cosas, al director del DANE, si hay alguna metodología que permita corregir ese subregistro sin la necesidad de un nuevo censo. Si están ubicados los sitios donde hay mayores dificultades de subregistro. Por ejemplo, sé que en el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siempre ha habido la gran duda de la sobrepoblación y los resultados del censo pues son muy diferentes a los resultados que esperaba la población en esa región del país, en ese departamento. Sin lugar a dudas, uno de los problemas graves es que no tengamos la información adecuada para tomar las decisiones de política pública adecuadas en ese territorio donde hay una sobrepoblación o una supuesta sobrepoblación, o donde aparentemente no se sabe hoy si la sobrepoblación es grave o se puede atenuar por otros caminos. Quiero además hacer énfasis en que se omitieron decisiones o se omitió medir aspectos fundamentales de la vida de los colombianos. Colombia se ha definido un propósito que yo aplaudo y que yo considero debe ser una bandera de todos los colombianos. Aquí el senador Efraín Cepeda siempre nos ilustra las grandes desigualdades que tiene el país, que es uno de los 4 países más desiguales del mundo, en parte porque es un país con unos niveles de pobreza y de pobreza extrema bastante elevados. Pues, ¿cómo les parece a ustedes, senador Germán Hoyos, que el Censo Nacional de Población y Vivienda no mide el indicador de pobreza multidimensional? Un indicador fundamental para poder saber hacia dónde está la calidad de vida de los colombianos. Y no se hizo sin razón aparente. Y no se hizo, y entonces hoy los colombianos no tenemos cómo saber en qué condiciones de pobreza vive la gente. No tenemos la capacidad de comparar las cifras de pobreza monetaria con las cifras de pobreza multidimensional, que son necesarias, que son indispensables para poder tomar decisiones correctivas en materia de calidad de vida de los ciudadanos. De todas formas, yo sí puedo mencionar que hay aspectos positivos. Yo creo que fue una innovación importante y dio un buen ejemplo que un poco más de 5 millones de colombianos se pudieran censar a través de un instrumento virtual, lo que llamaron el e-censo, y que eso de todas formas permitió llegar a unos sectores de la población con costos bajos, que de lo contrario hubiera costado entre 3 y 5 veces más de lo que le costó al país censar a esa población. Fundamental entonces poder seguir avanzando y que nosotros en estas comisiones, en este Congreso, podamos tomar decisiones para poder seguir progresando y profundizando la penetración del Internet de banda ancha, y que aquí tenemos simplemente una muestra muy general de cuáles son esos beneficios. Si no hubiéramos tenido esa penetración, 5,5 millones de colombianos no hubieran podido ser censados a través de ese mecanismo. Entonces, señor presidente, decir en esta corta participación en este importante debate, después de todo lo que se ha manifestado,
que le queda a uno esa gran enorme preocupación de tener un censo en el que no confía. Y que esa es una muestra, presidente y queridos colegas, de que pudieron estar pasando cosas graves en el manejo estadístico del país, que se requiere que seamos sinceros en las cifras. Si las cifras son buenas, maravilloso, pero si las cifras son malas, requiere la misma sinceridad. Ocultar la realidad al pueblo colombiano, ocultar la realidad para que los analistas, y los investigadores y quienes definimos las políticas en Colombia quedemos confundidos, no va a resolver los problemas de Colombia. Para resolver realmente de fondo los problemas en Colombia se requiere tener un sistema estadístico confiable, y lo que aquí tenemos hoy en este censo, tanto el agropecuario como el censo poblacional, deja serias dudas no solamente en el manejo de esos dos censos, sino en el manejo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en años anteriores. Así que, señor presidente, aplaudo la realización de este debate necesario para poder entender y comprender a fondo qué fue lo que ahí sucedió, y que en Colombia se puedan tomar los correctivos para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Muchas gracias, presidente.